tenemos la suerte de contar con alguien que ha sabido unir en su literatura una alta calidad literaria y un éxito de público que queda contrastado con la presencia de ustedes. María Dueñas es probablemente la autora en la que ambas características se unen de manera más perfecta. Es un honor contar hoy con ella en el ciclo de palabra y este honor se incrementa con el hecho de que la acompañará en la conversación Óscar López, director del programa de televisión Página 2. No les quito ni medio segundo más porque tienen muchas cosas que decir y todas son muy interesantes. Muchísimas gracias por su presencia. Con ustedes, María Dueñas. Gracias. Hola. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. ¿Vamos allá? Buenas, no sé si decir tardes, buenas noches, las 8:05, no sé. Buenas tardes, ¿no? Vamos a decir buenas tardes. Bueno, bienvenidos. De nuevo un placer estar aquí en este fantástico centro Niemeyer, donde tuve la oportunidad de estar hace, pues no sé si 2 o 3 años. Bienvenidos y gracias por su presencia. Gracias también a la organización, a toda la gente del ciclo Palabra. Gracias a Javier, gracias a Yaiza, a Moisés, a todos los que lo hacen todo tan fácil. Y desde luego gracias a María Dueñas por aceptar esta invitación. Bienvenida. Muchas gracias, Óscar. Mil gracias a ti en primer lugar, porque nos estamos convirtiendo ya en una pareja casi de hecho en estos sí. lances, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, a todo el equipo de este maravilloso centro Niemeyer, que a mí me tiene absolutamente impresionada. Y de verdad gracias a todos los ciudadanos de Avilés que con esta maravillosa tarde de sol que nos habéis puesto, habéis decidido sacrificarla por venir aquí a oírnos charlar sobre libros, sobre personajes, en fin, sobre literatura y sobre vida. Muchísimas gracias a todos. Y, Óscar, ya quedo en tus manos. Pues vamos allá. Ellos van a tener deberes también. Vamos a charlar un rato, pero queremos que participéis, queremos que también podáis preguntarle aquello que consideréis oportuno a María, cualquier duda que tengáis. Habéis leído la novela, si no la habéis leído, pues también podéis preguntar y lo iremos haciendo a medida que vaya avanzando esta velada, este encuentro. Yo pensaba, antes de entrar, tú publicaste la novela por primavera, creo que fue cuando tuve la oportunidad de entrevistarte. Ha pasado el tiempo ya, han pasado unos meses, la novela ha ido muy, muy, muy bien, sigue estando en listas. Cuando uno ve que pasa el tiempo y que el libro ha funcionado, se quita un peso de encima. ¿Había algún ataque de responsabilidad en el momento de la publicación? Porque son libros, ustedes igual no lo saben, pero son libros que salen al mercado con primeras ediciones muy, muy fuertes. Y yo sé que hay escritores que, hombre, que lo ven como, ¿no? Bueno, yo intento decir que no pasa nada, que estoy muy tranquila, que nada me va a perturbar. Y en el fondo miento. Claro que hay un poquito de pellizco siempre agarrado, ¿no? Confías en que una vez que los lectores han demostrado su fidelidad a tus historias a través de ya 3 novelas seguidas, pues en esta cuarta, en fin, yo confiaba en que aquí iban a estar otra vez todos ellos. Pero siempre te queda la cosa, porque al final el respaldo de los lectores es la muestra de que tu trabajo verdaderamente ha valido la pena. Y tú no sabes ya al final si tu libro, después de estar un año entero con la redacción, los meses anteriores de documentación, los meses posteriores de corrección, al final como autora y como creadora pierdes un poco la perspectiva, ¿no? Y entonces hasta que no ves qué recepción tiene en los lectores, no te das cuenta de verdaderamente hasta dónde has conseguido llegar. Y por eso el ver esta aceptación tan positiva, el estar, como dices, tantos meses en las listas de más vendidos, las críticas positivas, todo esto lo que hace es llenarte de satisfacción, pero no en el sentido vanidoso simplemente, sino un poco como, bueno, pues como confirmación, como revalidación de que tantas horas, tantos días, tantos meses, tantos casi años de dedicación finalmente han valido la pena. ¿Has descubierto, ahora ya tienes la opinión de muchos lectores, han hablado contigo, has hecho muchas presentaciones, ¿has descubierto cosas de la novela que no sabías que existían porque te lo han contado ellos?
A veces pasa, ¿eh? A veces pasa que escribes cosas inconscientemente, o tú crees que son inconscientemente, pero debe haber ahí un subconsciente trabajando, las pasas por alto y de pronto los lectores te dicen algo, oye, esto aquí, esta relación, esta historia, este tal, y tú no te imaginas que eso vaya a ser así de ninguna manera, o sensaciones que despiertan, o emociones, o vínculos entre personajes, relaciones que tú no has planteado nunca y los lectores las ven y las descubren. Para mí eso es que es parte de la magia de la literatura, ¿no? El que no te lo den todo. Hablábamos antes de cine, de series, antes de entrar aquí, que son maravillosas también, pero digamos que todo es más elocuente, ¿no? Más visible. Y la literatura ahí tiene esa capacidad para que los lectores hagan sus propias conexiones internas, sus propias interpretaciones, sin que a veces tengan que ver con la propia voluntad de los que escribimos. ¿Cuántos han leído la novela? Tengo una curiosidad, levanten la mano. Hombre, hay bastantes, pero hay gente que todavía no la ha leído. Vamos a ponerlos un poco en situación, porque, aunque seguro que han oído hablar de ella, ¿qué hacen las hijas del capitán en Nueva York en los años 30? ¿Van en busca del sueño americano? ¿Van obligadas a buscar ese sueño? Claro, ellas no van en busca de nada porque lo primero que no quieren hacer es ir. Ellas se ven obligadas, como tantas mujeres, tantas familias de aquella época en las que era el hombre, el padre, el que daba el primer paso y después arrastraba a la familia entera. Estamos en los años 30 hablando todavía de emigración económica pura y dura. No es el exilio que llegará después de la guerra civil, no son las causas ideológicas ni el haber perdido la guerra lo que los mueven, es la necesidad de comer todos los días, lo que hizo que en aquellas primeras décadas del siglo XX es que es muy sangrante. Estudiando la documentación, es que hubo casi 4 millones de españoles que emigraron en esas primeras décadas. Que recuerdo haber manejado documentación, un gran titular de prensa diciendo España se desangra, porque entre la guerra de Marruecos, y los chicos que huían por no hacer el servicio militar obligatorio, por no ir a la guerra, entre la crisis del campo, entre la desindustrialización del país, entre la falta de oportunidades de todo tipo, la gente se iba a buscar un futuro al otro lado del océano. Entonces iban mayoritariamente a Argentina, iban a Cuba, iban a Brasil. Y de eso sabemos un poco más, pero de los que fueron a Estados Unidos sabemos muy poco. Entonces, esto es lo que hacen estas chicas, Victoria, Mona y Luz, las hijas del capitán, que en realidad el capitán no es ningún capitán, es un marinero, un simple marinero, que ha estado dando tumbos toda la vida por el globo, con distintos oficios y con distintos paraderos, y finalmente, cuando le empiezan a fallar un poco las fuerzas, decide recalar en Nueva York y abrir una pequeña casa de comidas. Entonces tira de las hijas, de la mujer y las hijas, que además las niñas ya están dando mucha guerra en su Málaga natal, y decide que entre toda la familia van a intentar sacar adelante ese pequeño negocio, deslomándose, que era lo que hacían todos los inmigrantes en aquella época. Entonces ellas, volviendo a la pregunta, Óscar, no persiguen el sueño americano, no son estas chicas soñadoras, ambiciosas de un futuro mejor, que llegan cargadas de ilusiones y luego pasan cosas y se desencantan. No, ellas van a rastras absolutamente, y además desembarcan en Nueva York con una actitud muy insolente, muy arrogante, diciendo nosotras no queremos estar aquí, nos vamos a ir en cuanto podamos y, entre tanto, vamos a dar toda la guerra posible. Lo que pasa es que pasan cosas, ocurren cosas y entonces todo se trastoca. En la novela hay amor, en la novela hay corrupción, en la novela hay violencia, hay alguna muerte, pero uno tiene la sensación, mientras la va leyendo, que en el fondo es una historia de supervivencia, porque es gente que lo que quiere es salir adelante sea como sea. Totalmente, es así. En Nueva York, que las acoge, a las hijas del capitán, tenía por entonces ya 7 millones de habitantes, de los cuales más de un tercio, eran inmigrantes de primera generación, gente recién llegada, que además tienen la mala suerte de que coinciden estos años con la Gran Depresión americana, con lo cual es una ciudad, Nueva York, fascinante, fabulosa, están las grandes avenidas, los grandes rascacielos, los tubos de neón, las grandes bandas de swing, está todo
todo lo bueno que tiene Nueva York, pero también todo lo peor. Claro. Está la violencia en las calles, están los guetos de inmigrantes, está la lucha por la supervivencia diaria en un momento en los que conseguir un trabajo ya no es tan fácil como era antes. Y entonces, como tú dices, es una historia de sacar las uñas, de sacar coraje y fortaleza de donde crees que no lo tienes, para defenderte, para buscar un futuro y para defenderse, porque son tres jóvenes que no hablan el idioma, que son unas absolutas ignorantes, que son pobres, que son ingenuas y que además, bueno, esto es la página 1 del libro, lo podemos decir desde el principio, se les muere el padre nada más llegar. Con lo cual, de pronto se ven con una madre que es un tormento, más que una madre poderosa o una madre que contribuye a algo. Es una madre que es un tormento y 3 chicas jóvenes solas expuestas a todo tipo de abuso del físico al económico, al moral, al sentimental, todo. Y las pobres lo único que tienen que hacer es eso, sacar uñas y dientes para defenderse, pelear contra los elementos tóxicos que tienen alrededor y lograr sobrevivir. Se ha escrito poco realmente sobre la inmigración española a Estados Unidos, tú lo comentabas antes, ¿no? Es decir, se ha escrito mucho más, por ejemplo, de la inmigración a Latinoamérica o al Caribe. Y tu libro nos ha permitido conocer una zona muy concreta de Nueva York. Yo lo digo por si alguna vez se acercan hasta allí, la calle 14, ¿no? Entre la 7ª y la 8ª, lo que se conocía como Little Spain. Claro, allí hubo una efervescencia de españoles. ¿Qué queda de todo eso hoy en día? Pues queda muy poco, Óscar. ¿Te acuerdas que lo hemos visto además juntos, lo hemos pateado allí? Por desgracia queda muy poco. Hoy queda la Nacional, que es la antigua Sociedad Española de Beneficencia, que al final es el resultado de la unificación de varias sociedades, que es un edificio entero en la calle 14, con una cantina abajo, ahora es un restaurante, con unas salas de reuniones, unas salas polivalentes en el centro y unas oficinas arriba. Y aquello lo que servía era un poco la casa común de todos los expatriados, en donde podían ir si necesitaban trabajo a ver qué encontraban, si necesitaban un trámite administrativo, si había que pasar una consulta médica, si alguien se moría, le gestionaban, si eran socio el funeral. O sea, todas las cosas duras y difíciles de la vida de los inmigrantes transcurrían allí, y también cosas buenas, ¿no? Allí se celebraba el carnaval y había zarzuelas, salen en la novela alguna, se celebraban pues fiestas de fin de año, bailes populares, en fin, lo que es la vida social, el núcleo de la colonia, porque había distintos centros regionales también. Por ejemplo, muy cerca de la Nacional estaba el centro asturiano. Lo que pasa es que después, con el tiempo, esos centros regionales fueron diluyéndose más y cada vez los grandes nacionales fueron ganando adeptos. Entonces queda la Nacional en pie y funcionando, por fortuna. Queda la iglesia de Guadalupe, que ya no funciona. Es una iglesia pequeñita donde se casaban los españoles, donde bautizaban a sus niños, donde algunos hacían las primeras comuniones, donde enterraban o hacían los funerales de sus muertos. Y queda en pie, yo creo que nada más. Y luego quedan ya las evocaciones de lo que hubo, porque en la calle estuvo llena de casas de comidas españolas, de tiendas de alimentación, como la legendaria Casa Moneo, que duró hasta los años 70, 80 casi. Hubo una agencia de viajes, hubo un banco en la esquina, el Banco del Lago, que lo llevó un sinvergüenza que arruinó a media colonia. En fin, hubo muchas cosas y mucha vida y mucha actividad muy interesante, de la cual pues apenas quedan ya restos. No pude estar, pero sé que la presentación que hiciste, una de las presentaciones que hiciste en Nueva York, fue aquí en el Nacional, y que fue muy emocionante, porque fueron descendientes, ¿no? De esos emigrantes que aparecen en tu novela. ¿Cómo fue aquello? Bueno, fue muy entrañable, porque la verdad es que yo he tenido una suerte inmensa con esta novela, porque he contado con información privilegiada por parte de investigadores, en primer lugar, que llevan 10 años recomponiendo la historia de la colonia española en Estados Unidos, y los cuales uno es asturiano 100%, que aún no ha podido estar aquí, el periodista Luis Argeo, y otro es nieto de asturianos emigrados a Nueva York, el profesor Jim Fernández de la Universidad de Nueva York. Y entonces ellos dos han sido una fuente privilegiada y me han abierto cauces. A otros los he conocido por otros sitios, pero ellos me han abierto puertas para entrar en contacto con miembros de aquella antigua colonia que todavía quedan vivos, que eran niños en la época de la novela, en los años 30, y que ahora son octogenarios, nonagenarios,
y algunos todavía tienen la mente lúcida, muy lúcida, y si no con sus descendientes. Y entonces cuando lanzamos la novela en el mes de abril, hicimos un viaje de prensa a Nueva York y organizamos un pequeño encuentro en la Nacional, que al final fue más que un pequeño encuentro. Y entonces invitamos a que se nos unieran unos cuantos miembros de aquella vieja colonia. Y además muchos de ellos no tenían ni que ver porque eran de edades distintas, habían llegado en momentos distintos, porque luego la calle 14 pervivió, luego se le sumó el exilio, en fin, y gente que siguió buscándose la vida en los años 40, 50, 60. Entonces, reunimos un amplio grupo de representantes de aquel mundo y la verdad es que fue muy emotivo. Bueno, se me pone la carne de gallina recordándolo. Estaba Enriqueta Gálvez, que es una señora de Almería, tiene 80 y tantos años, pero está magnífica, que nos contaba cómo sus padres luchaban por salir adelante, habiendo abandonado un pueblito mínimo de la costa de Almería, y como decía la pobre, es que mis padres cuando llegaron a este país no sabían ni leer ni la hora, no sabían nada de la vida, y allí se deslomaron para trabajar, para salir adelante y para conseguir dar un futuro a sus hijos. Había otro señor, residente de la calle 14, que llegó en los años 40 o 50, era un poquito más joven, y decía que el pobre fue conmovedor porque se puso a llorar. Decía que en la Nacional, sí, que él al principio cuando llegó sin trabajo, joven, sin conocer a nadie, desesperado, pateaba la ciudad buscando trabajo, pero no sabía hacerse entender, no podía conseguir nada, y entonces no tenía, se le acabó el poco dinerito que llevara desde casa. Y decía que todos los días iba a la Nacional, se sentaba en una mesa en la cantina y le ponían un plato de comida. Él no le preguntaban si tenía hambre, no le preguntaban qué quería comer, le ponían un plato de comida caliente. Y así que estuvo comiendo de la caridad de la Nacional hasta que consiguió su trabajo y su supervivencia. Y entonces, bueno, pues fue muy emocionante. La verdad es que nos enternecieron a todos, nos dieron una lección de superación personal, de cómo esa gente que llegó con una mano adelante y otra atrás ahora se han convertido en ciudadanos puramente americanos, pero sin olvidar nunca su origen y su vínculo con España, y es una gente verdaderamente admirable y digna de rendirles un pequeño tributo, que es lo que yo he querido hacer en esta novela. Sí, porque muchos de estos personajes de los que nos habla ahora María aparecen en esta novela. Yo creo que en la literatura como en el cine, las buenas novelas se sustentan cuando hay buenos secundarios. Y yo creo que son fundamentales. Los protagonistas son importantes, naturalmente, pero desde luego si los secundarios que los rodean, que son los que le dan también entidad al protagonista, una buena historia no se aguanta. Esta es una novela donde hay muy buenos secundarios. Ahora podríamos hablar, y a lo mejor hablaremos de Victoria, hablaremos de Mona y hablaremos de Luz, de las tres hermanas, que son las grandes protagonistas, pero me apetecería hablar de los secundarios. Y, por cierto, déjame poner una pequeña cuña, porque en tu novela hay personajes que son de Avilés. Sí, sí. Y no está preparado. No, en absoluto, es que estaban allí. Yo no sabía que iba a venir a Avilés cuando escribí la novela, pero me los encontré por el camino en la documentación. Había una pensión a la que me tienen que perdonar que le cambié el nombre. La pensión se llamaba La Vilesina. Lo llevaba una señora que se llamaba María Álvarez. Y estaba en la calle 15, 15 Este, y esto es 15 Oeste. Pero bueno, yo he cambiado un poquito la dirección para hacerla más cercana. Y durante el proceso de escritura se llamó Pensión La Vilesina, pero después pensé que le iba a hacer una faena enorme a los traductores, que iban a decir, ¿qué es la Vilesina? No iban a entender nada. Y le acabé cambiando el nombre a una cosa más sencilla. Pero esa pensión existió y fue legendaria. Hay un personaje es un secundario, digamos terciario casi, es Benito Collada, que fue... ¿Hay alguien que se apellide Collada aquí que haya tenido familia en Estados Unidos? No. No hay nadie. No. Porque es que me dijeron que ahí hay una mano arriba. Pues luego nos lo va a contar, porque me dijeron que todavía tenía familia por aquí. Benito Collada fue un personaje emblemático de la colonia americana, de la colonia española en Norteamérica, porque era el dueño de el club más famoso entre todos los españoles y muchos de los hispanos que por entonces, décadas de los 30, 40 y hasta los 50, residían en Nueva York. Tenía un club que se llamaba El Chico,
que estaba en Sheridan Square. Ahora es un club gay, sigue existiendo, ya no tiene nada que ver, pero entonces era un sitio donde se bailaba, se cenaba, había un pequeño espectáculo y donde asistían los hispanohablantes en masa, pero muchos americanos nativos también. Y es importante en la novela porque hay una escena, o un capítulo, yo creo que es, o 2 capítulos, en los que las chicas van a este club por primera vez, en su primera salida nocturna a Nueva York, y a partir de ahí les surge la idea de que esta mísera casa de comidas que han heredado del padre, que no funciona de ninguna de las maneras, la van a transformar en algo parecido al chico de Benito Collada. Y entonces, unas escenas después, les pregunta a la Marita Reid, la señora esta, dice, pero vosotros sabéis quién es Benito Collada. Este tío ha dado la vuelta al mundo 7 veces, está bragado en todo tipo de circunstancias, estuvo en México durante la Revolución, ha hecho trabajo de todo tipo. Esto es un asturiano duro que sabe en qué negocios se está metiendo y que sabe de la vida. Vosotras sois 3 niñas y os van a comer por los pies. Y luego, bueno, no vamos a desvelar qué pasa. Pero bueno, ahí está Benito Collada. Y después está también, y no recuerdo el nombre exactamente, pero o se llamaba de apellido Cuesta o se llamaba de apellido Rey, porque hay un personaje que es Tony el Tampeño, que es, bueno, que tiene una relación con una de las hermanas, que viene de Tampa. En Tampa también hubo muchísima presencia asturiana. De hecho, hay un centro que todavía existe, magnífico centro asturiano, donde yo presenté mi novela anterior, y hubo muchos asturianos viviendo, trabajando en las fábricas de tabaco y algunos propietarios de algunas de estas fábricas también. Y entonces Tony, mi personaje, que está basado en un Tony real, tampeño también, cuento de él que su padre trabajaba para la casa de tabacos Cuesta y Rey, y uno de los dueños, o Cuesta o Rey, era también de Avilés. Así que hay unos cuantos personajes, aparte de muchos asturianos, algunos paisanos que por ahí anduvieron y que dejaron su huella, y además bien plantada. No les vamos a desvelar muchas cosas de la novela, porque los que no la han leído deben leerla. Es que pasan muchas cosas, porque claro, cada hermana, son 3 hermanas, tiene su propia historia, es protagonista de su propia historia, ¿no? Victoria con su matrimonio, Mona, que es un personaje delicioso, porque es una mujer muy echada para adelante. Sí. Es una mujer que casi te pediría un spin-off, si tú quisieras, porque Mira. es un personaje muy potente de la novela. Las 3 hermanas son, porque luego está Luz, que es la de mamá quiero ser artista, ¿no? Que es la que quiere ser artista, y uno no sabe muy bien con quién quedarse, pero Mona... Sí, yo siempre que me preguntan en entrevistas, en cosas, ¿cuál es tu favorita? Entonces, al principio era yo muy recatada, ¿no? Y bueno, las 3, en fin, acababa de salir la novela, me daba no sé qué. Pero luego ya me fui soltando y ahora ya digo, sin ningún problema, que mi favorita es Mona, es la hermana mediana, ¿no? Y es un poco la que equilibra las otras 2. Victoria es muy apasionada por dentro y por su cabeza y por sus entrañas. Hay unas pasiones muy movidas, pero después es muy parada también para las cosas prácticas de la vida, ¿no? Es la que está con la madre en la casa de comida, sirviendo las mesas, tal, se atreve a salir menos, es más recogida en ese sentido, ¿no? Aunque por dentro bulle, como digo. Y la pequeña Luz, pues es adorable, es encantadora, pero es muy chispeante, es muy graciosa, canta muy bien, baila muy bien, es muy divertida, es muy mona, pero tampoco tiene una garra especial. Y en cambio, Mona, la mediana, es la más lúcida de las 3 y es la que se da cuenta de que hay que sacar las uñas o se las van a comer. Entonces es la primera que se aventura a salir a Nueva York, a conocer algo más que el barrio. Es la que va a hacer las compras para la casa de comidas, la que va a los mercados, regatea, enreda, piensa, pues ahora sí cambiamos estos manteles, igual conseguimos tal. Y cuando ya ve que nada funciona, es la primera que se plantea, a esto hay que darle una vuelta entera, vamos a plantearnos un objetivo y vamos a ir a por él. Y es la que decide convertir la casa de comidas en el nightclub. Y en medio, además, está trabajando para una señora odiosa, le salen pretendientes por ahí que se los va quitando de encima como puede y busca estrategias de marketing, diríamos hoy día, que es lo que hace con el conde de Covadonga, para conseguir que alguien las apadrine en el nacimiento todavía un poco dudoso de ese futuro local. Es una novela
y como novela es ficción, y evidentemente la mayoría de personajes, casi todos, son personajes de ficción, pero ella ahora mismo acaba de citar a uno que no lo es, porque también se alimenta de algún personaje real. Hay un par, hay varios. Yo destacaría dos que me llamaron especialmente la atención, porque uno de ellos, concretamente, este conde de Covadonga, la sensación que uno tiene leyendo la novela es que tiene un libro este señor. Es que era lo que yo pensé al principio, dedicarle el libro entero a él. Es que este señor tiene un libro, Sí, ya lo explicará ella. Pero hay dos personajes, yo me quedo con estos dos, con el conde de Covadonga y con uno que todos conocemos también, que es el gran Xavier Cugat, que estaba por allí y te venía perfecto para la historia. Claro, es que estaban por allí, es que yo no los agarro y manipulo la historia y después escribo, bueno, aquí me concedo unas licencias. No, es que en el año 36, que es cuando el primer semestre del año 36, antes de que empiece la Guerra Civil, ellos están en Nueva York haciendo esto. Xavier Cugat estaba por entonces en el Waldorf Astoria, que era uno de los grandes hotelazos de Nueva York, uno de los hoteles más lujosos, más cosmopolitas. Estaba en la Sert Room, que eso es lo de la Sert Room, es otro catalán, Josep Maria Sert, que consiguió un encargo millonario para hacer toda la decoración y unos murales gigantescos de la gran sala de baile y de cena. Entonces era baile con cena siempre, ¿no?, de aquella época. Entonces ahí estaba Cugat con su banda y le llamaban, era conocido en Nueva York y en toda América, porque ya iba y venía de costa a costa, como el Rumba King, el rey de la rumba. Porque Cugat había hecho, él era de Gerona, me parece, de Girona, sí. Había ido a Cuba, se había criado en La Habana, donde había aprendido música, y después, jovencito, había ido a Estados Unidos llevando los ritmos cubanos. Y él era muy espabilado, era un tío listísimo, y dijo, esto hay que reconvertirlo, adaptarlo al gusto americano, y aquí me los meto en el bolsillo, y efectivamente eso hizo. Y era un verdadero icono. Lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos ya el recuerdo de cuando él volvió ya viejito, un poco esperpéntico, pero porque le gustaba hacer hacer broma de sí mismo. Se ¿no? encerró a vivir en el Hotel Ritz de Barcelona, tenía ya una suite para él solo, no sé, llegó a un acuerdo y con allí los se propietarios quedó. del y allí se quedó. Claro, sí, pero sí. ya lo recordamos con las novias aquellas neumáticas que tenía, con el caniche o con el chihuahua, no era un chihuahua. Un chihuahua con el peluquín que se lo quitaba y se lo ponía. Era ya un poco una broma que él hacía de sí mismo, porque le encantaba reírse, pero es que había sido un tío icónico, se había hecho millonario, había participado en todo el show business de la época, había descubierto talentos, un tío que lo conocía todo el mundo en Estados Unidos durante décadas, una presencia magistral. Y yo, al saber que estaba en Nueva York aquellos años, por supuesto, a la novela que fue. Y ese por un lado. Y por otro lado está el conde de Covadonga, del que hablábamos, que es otro personajazo al que yo alguna vez me planteé dedicarle una novela entera, ¿no? Cosa que después, al final, decidí meterle aquí. Era Alfonso de Borbón y Battenberg, nacido para ser príncipe de Asturias desde su bautismo y nacido para ser Alfonso XIV de España, si las circunstancias históricas no lo hubieran impedido. Para ponerles en situación, él era el hermano mayor del conde de Barcelona, del padre del rey Juan Carlos, ¿sí? Eran 6 hermanos y Alfonso, el personaje, fue el mayor, como digo, príncipe de Asturias, pero con la malísima suerte de que, en primer lugar, nació hemofílico. Su madre era la reina Victoria Eugenia, que trajo por su rama la hemofilia a los Borbones, y su padre era Alfonso XIII. Y este niño tenía hemofilia en un grado muy avanzado, vivió siempre entre algodones, recibió muy poca educación formal, muy poca exigencia, porque el pobre estaba siempre malito. Y entonces, cuando tiene 10 y pocos años, llega a la República, la familia real sale al exilio, y allí ya los padres tenían ya muy mala relación, ya se separan del todo, y en fin, digamos que se desmembra la familia entera. Y él se queda en un sanatorio en Suiza, y de pronto se ve sin las rigideces de la corte, sin la presencia de los padres, sin la oficialidad y el protocolo con el que estaba acostumbrado a vivir, y dice, esta es la mía. Igual me quedan 4 días, voy a vivirlos bien. Y también que los vivió. Primero se enamoró de una cubana,
Luego se puso el mundo por montera y decidió casarse. Claro, los padres, el grito en el cielo, porque aunque estuvieran exiliados, ellos confiaban en volver y él era el heredero al trono de España. Y dijo que le daba lo mismo. Firmó su renuncia, se casó con la cubana y aquello fue un desastre absoluto. Tuvieron un par de años de felicidad y fue un desastre. Lo que pasa es que a mí me sorprendió mucho Alfonso de Borbón, el conde de Covadonga, porque yo pensé que su historia con la cubana, viéndolos a los dos, yo pensé que él era un flojito, un frívolo, y ella era una cazafortunas descarada. Y después, cuando el libro ya estaba casi terminado, y ya no podía volver atrás y meterla a ella más, pero bueno, después tuve oportunidad de leer en la Universidad de Miami las memorias de ella, que había dejado escritas y que están escondidas en un fondo de una cubana, una cosa rarísima que me costó la vida encontrarlas, pero por fin encontré las memorias de Delmira y las leí y me quedé fascinada porque lo que vivieron ellos fue una absoluta historia de amor tiernísima y a la vez tristísima, porque fueron dos desgraciados, porque ahí todo el mundo intentaba meter mano en ese matrimonio. A él le adjudicó el padre una especie de enfermero, secretario suizo, que era un tipo perverso, que lo tenía medio drogado siempre. Ella no soportaba, entonces él tenía brotes de agresividad, que debía ser un poco ya drogodependiente de la morfina. Todo esto son mis intervenciones, mis explicaciones de lo que ella cuenta entre líneas. Pero al final te quedas con la pena, ¿no?, de que fue una pareja que se quiso muchísimo y que por coyunturas totalmente externas a ellos no pudieron tener un final feliz. Y entonces cuando yo recupero al conde de Covadonga para insertarlo en la novela, él está ya separado de ella se ha quedado en La Habana porque ya no lo soporta más, él se ha ido solo a Nueva York y por alguna razón que yo desconozco se ha quedado sin, pero que esto es real, se queda sin secretario, Gottfried desaparece de su vida sin secretario y sin enfermero. Y entonces yo aprovecho para que uno de los personajes de ficción entre a ocupar ese lugar. Y ahí meto a Covadonga, a Cugat, a las chicas, al Tampeño, a todos a tejer una maraña de acciones y de propósitos. Tiene papelón, Tiene papelón con otros personajes. Estaba pensando ahora, mientras comentabas eso, de que Conde de Covadonga tiene una novela que a lo mejor no hay que decirlo, porque luego se copian la idea. Ya, a veces pasa, ¿eh? Uno dice, es que me he documentado y tiene un... Sí, lo que pasa es que retomarlo yo para otra novela, no sé, como ya lo he tenido aquí me resultaría un poco complicado, pero bueno, no estaría mal y sería una novela de verdad muy bonita porque la historia de ellos, menos mal que las memorias las tengo yo y no las tiene nadie más, ¿eh? Eso ahí me las reservo. Bueno, están en el documento, pero yo tengo la copia. Y encontrarlas es durito. Y solamente conseguir el hilo narrativo que ella va dando en sus memorias es que saldría una mucho novela trabajo. Preciosa. No, que va, estaría chupado, porque seguir así... Bueno, está. Bueno, ahí está, hay que escribirlo, pero es que el argumento, la sustancia ya te la dan ellos con su vida real. Oye, fíjate tú que ahora yo estaba pensando, y el hecho de que sea un personaje de la Casa Real... ¿Esto obliga a que alguien la tenga que leer o no? Ya no es necesario, ¿no? No, yo no. ¿Cómo funciona esto? Yo la he mandado una vez publicada a alguien de la familia del rey, que tampoco viene a cuento decir quién es, pero con quien yo tengo una relación relativamente cordial. Y es una parte de la familia a la que yo tengo mucho afecto y me consta que ellos me lo tienen a mí, y entonces la he mandado con un mensaje cariñoso, he tratado a este pariente, con todo mi respeto y con toda mi admiración, pero de verdad es que le tengo un cariñazo enorme y ahí la tienen y seguro que no les va a importar nada. Pero más allá no he ido, y desde luego permiso no, como vamos a pedir permiso a estas alturas por un señor que ya... Bueno, es que el pobre además murió, es que no les he contado al final, es que murió de una forma tan triste. Eso sí, eso te lo sabes tú, Óscar. El pobre, después de estar en Nueva York dando bandazos, como cada vez tiene menos dinero, cada vez está más enfermo, decide irse a Miami, que entonces era lo que soy. Miami era muy barato, pero ya se vivía medio bien y hacía buen tiempo. Y ya y él iba ya por las noches, pues por ahí por los bares, un poco tirado. Y una noche con una cerillera, una de aquellas jóvenes que antes iban en los nightclubs que vendían tabaco y cerillas y tal, pues saliendo en el coche de ella, que debía ser 4 latas de coche, pues y con alguna copa de más se estamparon contra un poste de telégrafo, con la mala suerte de que él se clavó el volante porque iba conduciendo
lo hospitalizaron, aparentemente no era nada, y a los 2 días, como las hemorragias de la hemofilia pueden ser externas o internas, pues murió desangrado por dentro. Y la tristeza es que tenía 31 años, el pobre, y que al entierro fueron 3 personas nada más. 3 personas, la cerillera, la hermana y no sé si el policía que llevó el caso o algo así. Y él se quedó enterrado muchísimos años en Miami, el solito, y luego fue el rey Juan Carlos el que decidió que trajeran sus huesos a España, y cuentan que Edelmira, que por entonces ya había llegado la Revolución Cubana y Edelmira había dejado Cuba y vivía en Miami, por su cuenta en Coral Gables, y cuentan que Edelmira apareció en el aeropuerto totalmente vestida de negro, con su velo, con tal, y mientras llevaban el féretro al avión de las Fuerzas Armadas Españolas, Fuerza Aérea Española, ella se puso de rodillas, tenía ya 80 años, la buena mujer, a despedir al que fue el gran amor de su vida. Eso es un novelón, ¿eh? Yo no sé por qué lo cuento. Claro, pero es que ahora estaba pensando, lo estabas contando y digo, pero esto tienes que escribirlo. Es un escribirlo. novelón maravilloso, sí. Y ahora ya está enterrado en el pabellón de infantes en el Escorial. Realmente una vida de novela, está claro. Absolutamente. Una de las cosas que tiene esta novela también, que emociona, es todo lo que tiene que ver con la solidaridad. De la gente que emigraba allí. Hay un momento que, por ejemplo, tú escribes: si no se amparaban entre ellos, invisibles como eran tan a menudo, nadie más los iba a ayudar. Era absolutamente necesario para ellos, para poder salir adelante. No, totalmente, totalmente. Es que era gente que llegaba con lo puesto, con un atillo de ropa, con una mísera maleta. Normalmente aparecían, desembarcaban y no sabían a dónde ir, y entonces siempre daban la dirección de las autoridades portuarias, pedían dirección y siempre llevaban escrito en una hojilla mal escrito con un lapicerito una dirección de algún paisano, de alguien conocido, y allí se iban metiendo en las casas. Vivían en unos apartamentos normalmente muy humildes. Yo he visto los edificios donde vivían y eran lo que aquí llamamos pisos, allí le llaman apartamentos, pisitos, hitos, edificios muy modestos. Y ahí se iban metiendo uno, otro, que llegaba el primo, que llegaba el paisano, que llegaba el otro, que llegaba el otro, los iban metiendo. A veces dormían a cama caliente, como en los submarinos. Uno se iba a trabajar un turno, llegaba otro, se acostaba en esa cama, llegaba el tercero, se volvía a acostar. Los que no tenían mujeres, los que tenían la suerte de tener a la familia entera, pues invitaban a los solteros a comer, se apoyaban en todos. Claro, no tenían cobertura médica, no tenían nada, es que estaban muy expuestos. Entonces a mí me han contado casos pues, de hacer una colecta entre todos los vecinos para pagar el hospital del niño de una familia que estaba enfermo, o ayudar a las viudas, o ayudar a viajes a quienes tuviera que repatriarse por cualquier razón, o cómo fueron de solidarios, por ejemplo, durante la guerra también, ¿no? Que la guerra para ellos fue un parteaguas porque fue lo que les impidió volver después. Como casi todos eran obreros, trabajadores, proletarios, pues fueron muy fieles a la causa republicana y fueron muy solidarios también. Entonces era una gente que tenía muy poco, pero que era muy consciente de que su situación de inmigrantes les hacía vulnerables, que la única manera que tenían de recibir apoyo eran ayudándose unos a otros. Y de hecho, eso dio lugar después a que se casaran mucho entre ellos. Hubo mucha endogamia en la colonia y se casaron muchos hijos de españoles con hijos españoles, y algunos eran conocidos desde pequeños y otros se conocían en los bailes o en los picnics que hacían mucho en los meses de verano, o en encuentros folclóricos de algún tipo, y era pues una manera de sentirse cerca unos de otros. Y además con la idea del retorno, siempre planeando, ¿no? Por ahí. Siempre. Claro, ellos hablamos antes del sueño americano. Ellos iban a cumplir el sueño americano a medias, los hombres que primero emigraban, luego llegaban las familias. Porque sí querían trabajar en la tierra de las oportunidades, pero no querían buscar un futuro allí. Tenían claro que querían volver, que iban a ahorrar, iban a deslomarse, iban a ahorrar lo posible y después iban a volver, a abrir una pequeña tiendecita, un pequeño negocio, comprar un trozo de tierra o hacerse una casa, lo mínimo como para poder subsistir, pero siempre pegados a sus raíces, y sus raíces a veces eran aldeas diminutas, no es que fueran de Barcelona, de Madrid, de grandes ciudades, no. Muchas veces vivían en caseríos, vivían en montes, vivían en los prados, vivían en los barrios. La gente muy humilde, pero siempre querían volver a su lugar de origen. Lo que pasa es que la guerra,
cuando llega la guerra civil, primero, como decía, casi todos eran republicanos, con lo cual ideológicamente lo tienen complicado, pero sobre todo es que España queda tan desolada después de la guerra que ya no tienen oportunidad de hacerse con un futuro, y lo que hacen ya es quedarse, y ahí hay como un parteaguas. A partir de ahí adquieren conciencia de que van a ser medioamericanos siempre, ya empiezan a mandar a los niños a los colegios con la idea de que estudien y luego vayan a la universidad, y empiezan en cierta manera a cambiar la mentalidad. Ese núcleo que tenían tan cerrado de la propia colonia, pues ahí empiezan un poco a abrirse a la ciudad exterior. Los que han leído a María Dueñas ya saben que es marca de la casa. Lo digo porque Las hijas del capitán también es una novela que no solo se lee, es una novela que se puede oler, que se visualiza, que se puede degustar, porque cuidas mucho los detalles vinculados pues, con la ropa, con la gastronomía, todo el tema de la documentación, los detalles. Sí. Es una novela muy detallista. Cómo vestían aquellas mujeres, los artistas, cómo eran las casas, los objetos cotidianos. Tengo la impresión que disfrutas mucho con el proceso de documentación. Muchísimo. Es que cuando mejor me lo paso. Luego, cuando hay que escribir, ya empieza. Bueno, eso sabes que le pasa a muchos escritores, que dicen que luego cuando se tienen que poner, que es muy duro. Perdón, disculpen. Efectivamente, llega lo duro, porque mientras estás documentándote, descubriendo, es que es como tirar de un hilo que nunca tiene final. Entonces una historia te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra, y al final estás como ahí medio seducido en un mundo maravilloso del que no quieres salir de ninguna manera. Y ya yo me tengo que autoimponer, bueno, vale, ya guapa, que tú no vas a escribir una tesis doctoral sobre la emigración, vas a escribir una novela, ya iremos buscando datos cuando falten, pero de momento vamos a trabajar en serio. Pero es que la documentación de verdad es como una mina, que vas sacando un material maravilloso y además se abre en distintas direcciones, ¿no? Y además es muy enriquecedor porque aprendes mucho, porque ves mucho. Yo encontré un filón de oro, por ejemplo, para esta novela en el diario La Prensa. El diario La Prensa era un periódico que se publicó durante décadas en Nueva York y fue el primer periódico, porque había alguna otra publicación, pero periódico de publicación diaria, el primero que hubo en toda América del Norte en español. Y el director, el fundador, propietario y director fue José Camprubí, el hermano de Zenobia, la mujer de Juan Ramón Jiménez. Y entonces este señor, que era miembro de la colonia, pero digamos que era de la jet set de la colonia, ¿no? Porque era un señor que era ingeniero, que era muy culto, que tenía su dinero, su patrimonio, pero se dio cuenta de que sus compatriotas vivían en una situación, pues muchos, los que fueran analfabetos, pero a duras penas entendían en inglés, no sabían qué pasaba por el mundo, y entonces decidió crear un órgano, digamos, en español, no solamente para los españoles, sino para toda la colonia hispanohablante, que por entonces, curiosamente ahora que está Nueva York lleno de mexicanos, de centroamericanos, de gente del Caribe, tal, entonces las colonias más grandes eran, bueno, Puerto Rico, que ya estaba en cierta manera conectado con Estados Unidos, los cubanos y los españoles, pero yo creo que los españoles por encima de los cubanos, eran las grandes colonias de hispanohablantes. Mexicanos había poquísimos por entonces, y ahora es todo lo contrario. Y entonces, bueno, pues estableció este periódico y yo, por fortuna, está digitalizado, casi entero, o por lo menos mis años están. Y entonces, no saben lo que es rescatar información de ahí, no ya solo las noticias, que bueno, también, pero sobre todo cosas como los anuncios, que hemos visto aquí algunos. Los anuncios, los ecos de sociedad, ecos de la colonia, como decían ellos, quién se casaba con quién, cómo iban tal, cómo pues el centro asturiano celebra su fiesta de la Virgen de Covadonga, o el centro gallego hace un picnic y habrá un concurso de gaitas, o el centro andaluz representará el Barbero de Sevilla. Un montón de cosas así, cuando llegaba la Navidad, las felicitaciones, todas las tiendas de comestibles haciendo publicidad, que hayan llegado los turrones, sidra el gaitero, tenemos las mejores morcillas, o las casas de comida diciendo eso, pues los lunes fabada, los martes cocido, los miércoles bacalao a la vizcaína,
los jueves Escudella, hacían un repaso por el mapa entero y cada día tenían una especialidad. Y bueno, para mí meterme en la prensa, ir sacando, rescatando toda esa información, es que ha sido una maravilla. De hecho, ya estaba el libro terminado y yo seguía buceando a ver qué iba encontrando por esos fondos. En 10 minutos os toca a vosotros, hacer de Tenemos que periodistas. rescatar al pariente de Benito Collada, que no se nos olvide. Sí, le preguntaremos también. Pero yo tengo alguna curiosidad. Sí. ¿El cine y la tele ya se han puesto encima de la novela? ¿Todavía no? Ver, ¿Hay algo que se pueda contar que no se sepa? Solo se puede contar que novios y pretendientes ha tenido unos cuantos, pero ella está muy digna todavía y no los ha aceptado. Estás haciendo la remolona, vamos a decir. Sí, ¿sabes qué pasa? Es que hay que conectar. Vamos a hacer La Templanza, mi novela anterior, en serie. Y eso ya sí que está ya lo vamos a anunciar en breve y se va a empezar a trabajar. Y entonces no me gustaría que se solaparan las dos cosas. Y además me parece que es un poco pronto. Todavía yo creo que tiene mucho recorrido como novela, como obra literaria. Tengo que tener cuidado con lo de novela, porque yo vengo de Brasil y entonces hablaba español y casi me entendían, a veces con traductor, a veces sin nadie. Y yo decía, la novela, pero resulta que en Brasil y en América Latina en general, novela es la televisiva siempre. Y no la literaria. Sí, y entonces los pobres no se enteraban. Pero bueno, les complicaba yo, pero aquí sí que puedo decir novela. Bueno, entonces, Las hijas del capitán todavía yo creo que tiene recorrido como obra literaria suficiente como para no empezar ahora ya a transmutarla en otra cosa. Así que vamos a ir con La templanza primero y luego ya veremos. Pero sí, como las chicas son tan monas y tan graciosas, pues le van saliendo. Que juego televisivo o cinematográfico le van saliendo pretendientes. Tiene mucho. Sí. Otra curiosidad que tengo. Cuando te conocí, cuando publicaste hace ya, ¿cuánto? ¿El tiempo entre costuras? 9 años y 9 pico. años. Creo recordar que eras todavía profesora universitaria. Sí. Creo que ahora, o ya hace tiempo que te dedicas solo a escribir. En el mejor de tus sueños, ¿tú te imaginabas todo esto? Porque son 9 años. Tampoco pensemos que es mucho, pero tampoco es tanto. No, en absoluto. Es que yo nunca tuve la ambición, ni la ilusión, ni la perspectiva de convertirme en escritora. Entonces yo llevaba mi vida profesional como profesora de universidad pues con una realización plena. Yo estaba tan a gusto, no empecé a escribir para decir, a ver si me puedo ir de aquí y empiezo una carrera nueva por otro camino. No, en absoluto. Cuando yo publiqué El tiempo entre costuras, yo seguía con mis clases, seguía con mi vida normal. Bueno, cuando publiqué no, cuando empecé a escribir, yo no conocía a nadie en el mundo literario, en el mundo editorial, no tenía ni idea de nada. Yo quería escribir mi historia y como yo soy un poco así cuadriculada para estas cosas, dije, bueno, lo que tengo claro es que la voy a terminar. No va a ser voy a escribir una historia, a ver si el sábado saco un ratito, ¿no? Y me pongo y escribo medio capitulito, ¿no? Ya me puse en serio. Y no tenía ni idea de qué iba a pasar y se publicó la novela y en junio, y yo iba a empezar mi curso en septiembre con toda normalidad, como siempre. Y cuando resulta que empieza el curso es que ya llevamos 3 ediciones, 30.000 ejemplares y la cosa iba ya disparada, pero yo ya no podía frenar, con lo cual estuve todo ese curso llevando mi actividad docente normal y en paralelo no quería perder el tren de todo lo que estaba pasando con la novela, con lo cual fue un año para pegarme un tiro. Fue espantoso, fue maravilloso por todo lo que pasó, pero fue agotador física y mentalmente. Además, mis hijos estaban todavía en casa, tú sabes lo que son hijos adolescentes, en fin, todas esas cosas. Unos pesados. Claro, y tienes que atender, te puedes ir, pero no puedes bajar la guardia. Con lo cual fue un año en el que yo dije, bueno, yo así no puedo seguir, tengo que tomar una decisión. Y entonces, bueno, como era profesora de universidad pública, tenía mi plaza en propiedad y no había ningún problema, pues pude pedir una excedencia y dije, bueno, pues voy a estar unos años y vamos a ver qué pasa. Y pasaron los años de la excedencia y ya cuando al final me dijeron, mira guapa, que o te quedas o te vas, que no te vamos a guardar la plaza más, dije, bueno, pues nada, es hora de que me decida que este va a ser mi nuevo camino. Pero entonces no tenía ni idea de que iba a ser mi vida en absoluto, pero si no me hubiera pasado esto, bueno, pues tampoco habría sido una frustración. No sé, es que son cosas que te sobrevienen sin pensarla y que es un poco que te tienes que subir con la ola y dejarte arrastrar.
Yo voy a reconocer hoy públicamente que cuando tuviste muchísimo éxito con El tiempo entre costuras y ibas a publicar tu segunda novela, una cosa que me llamó especialmente la atención, porque además me consta que los editores son muy pesados, porque es lógico, porque ellos tienen una empresa que mantener y cuando un escritor suyo pues triunfa, vamos a decir, con El tiempo entre costuras, lo que luego le piden es El tiempo entre costuras 2. Y eso suele ocurrir habitualmente. Sin embargo, tú te negaste rotundamente a eso. Sí. Es decir, publicaste una novela que no tenía absolutamente nada que ver. Sí. Me tiré a la piscina Pero sin agua casi. Sí, yo tenía claro que tenía que salir del tiempo entre costuras. Primero tenía claro que quería escribir Misión Olvido, que era una novela que yo ya tenía en mente antes. Y yo quería que esa novela viera la luz. La tuve que trabajar otra vez desde el principio, pero yo quería que esa novela acabara saliendo. Pero es que después, física y psíquicamente, yo tenía que salir del tiempo entre costuras. Yo no podía seguir viviendo en ese bucle constantemente, porque habría sido agotador para mí, habría sido aburridísimo, habría sido muy poco estimulante, porque fue tan fuerte todo lo que pasó, tantas cosas me llamaban de todas partes, de pronto todo el mundo me quería, todo el mundo me invitaba a mil cosas y era cariñosísimo y era adorable conmigo, pero de pronto me había convertido como en un personaje de moda, ahí está la de las costuras, ¿no? Y entonces si yo seguía agarrada a eso, iba a ser el florero de las costuras al final, no sé, iba a ser una cosa que no quería que fuera. Entonces, por mi propia salud mental, decidí que no iba a seguir por ahí, que tenía que despegarme de esa historia. Y luego, además, pensándolo fríamente, y yo creo que tampoco habría sido bueno escribir una segunda parte del tiempo entre costuras, era demasiado arriesgado. Todo había ido tan bien con la novela original, todos los lectores, las traducciones, la crítica, vosotros los periodistas culturales, todo el mundo la había recibido con tanto agrado, se había portado tan bien, había dejado tan buen sabor de boca, que qué necesidad tenía de forzar la máquina y arriesgarme a algo que había funcionado muy bien de forma espontánea, a cargármelo. Y entonces, bueno, pues me fui por los cerros de Úbeda. Sí, mi editora me decía, sueño con una trilogía. Y mi hermano Pablo, yo tenía un hermano maravilloso que murió hace unos años y que llegó a vivir el principio del éxito. Y bueno, fue una enfermedad muy, muy dura y muy triste la suya, que le fue desgastando poco a poco y al final le costaba mucho hablar. Pero una de las cosas que repitió hasta el final, muy bajito, porque ya el pobre tenía muy poquita voz, decía siempre, la trilogía, la trilogía. Era la época de la del bidón de gasolina, del Larson y todo esto, que eran trilogías, ¿no? Larson, y los crepúsculos y todos esos que eran como muchas. Y entonces todo el mundo estaba empeñado en que yo tenía que escribir una trilogía y además mi hermano Pablo tenía además pensado cuál iba a ser el final, que es que yo me encontraba con Sira Quiroga en el AVE. Oye, estupenda la idea. Entonces te tienes que cerrar así. Tú te encuentras un día, tú que eres profesora, que no tienes pensado escribir, un día estás cogiendo el AVE porque vas a Sevilla, vas a donde sea, por sí, porque todavía no estaba el AVE de Barcelona. Tú vas a Sevilla y te encuentras, no sé qué iba a hacer yo en Sevilla, pero bueno, te encuentras con una señora muy mona y muy elegante y muy tal, pero muy mayor, delante, y te empieza a contar su vida. Y esta es Sira Quiroga y tú luego le escribes la vida entera. En algún momento le di una vuelta, de reconocer, pero no, al final no, decidí que no. Y yo creo que estoy contenta y que los lectores también. Hay que cambiar, hay que renovarse, no, si no caemos en el aburrimiento. ¿Eres de esas escritoras que tienen un cajón con unas cuantas ideas esperando para ser escritas o a la que aparece la historia que te llama especialmente la atención como Las hijas del capitán, ya te pones directamente con ella? ¿Cómo funcionas tú? Pues no tengo un cajón físico y no tengo documentos físicos escritos, pero sí tengo varias ideas en la cabeza para convertibles en varias novelas muy distintas. De hecho, ahora mismo estoy en ese punto en el que todavía arrastro promoción, pero ya estoy pensando en la novela distinta. Y en lo que va de verano aquí he compuesto 2 novelas enteras en la cabeza. La primera ya estaba convencida y de pronto ya la he sacado, ya la tengo otra y ya no sé si esa va a permanecer o va a venir una tercera. Sí, pero las tengo que ver enteras, no me sirve la idea solo. La idea la amaso, la pienso, la reflexiono, le doy muchas vueltas y si ya la veo entera, creo que me sirve o no. Pero luego igual... ¿Y necesitas tenerla
muy bien estructurada antes de ponerte a escribir o eres también de esos autores que arrancan y, oye, ya veremos hacia dónde va? No, yo soy bastante estructurada. Cuando estaba en la universidad trabajé muchos años en planificación curricular, en diseño curricular, en diseño de materiales y de programaciones, y eso te obliga a planificarlo todo. Entonces yo he trasvasado esa manera de trabajar en gran manera a la literatura. Lo que pasa es que he de reconocer que cada vez me voy volviendo más flexible, más tolerante ante la espontaneidad. Pero sí sé lo principal, sí sé dónde arranca, qué camino va a seguir y dónde quiero llegar. Luego sobre la marcha pueden aparecerte personajes secundarios, líneas de argumentos secundarias, tal, eso sí que lo puedo consentir, pero en general, no sé, a mí me da mucha envidia, pero me genera, por ejemplo, Isabel Allende, que dice que tú la habrás entrevistado 1000 veces, que dice que ella un día de enero, no sé qué, creo que es el 9, un día enciende una vela en su estudio sí. y empieza a escribir la novela que corresponda. Pero no sabe qué va a pasar. No, ella va... ¿Verdad? Es que hay escritores que... Sí, no sabes... Eso le pasa a Millás también, por ejemplo. Millás también, sí. Juanjo Millás nunca sabe. Él tiene una idea de arranque y deja que la novela le sorprenda. Pero hay otros escritores, como tú, que estructuras, o San Pedro, por ejemplo, que era un escritor que tenía... Bueno, todavía se pueden consultar las fichas de todos los personajes que aparecían en la novela y de los que no aparecían también. Les daba una biografía, una vida y lo tenía todo absolutamente escrito, pero hasta el detalle. Ay, cómo es que tenía mente de economista. Hay de todo tipo vosotros. Sí, la verdad es que es curioso y la pena es que, ¿sabes qué me da mucha pena, Óscar? Que muchas veces no tenemos esa relación entre escritores como para contarnos esos secretillos. Nos vemos, nos saludamos, nos jijijaja, pero no nos enteramos más cuando nos leemos entrevistas, oímos entrevistas. Yo cuando los oigo hablar contigo en tu programa digo, anda, mira, lo que hace. Pero no nos falta ahí tener un poco más de camaradería en ese sentido, porque somos muy distintos y podríamos aprender mucho unos de otros. Sois muy distintos, sí. Una última curiosidad por mi parte antes de pasarles la palabra, ahora hablando con el tema de estructurar o de no estructurar. ¿Esta novela estuvo en algún momento en riesgo de dejarla aparcada mientras la estabas escribiendo? No. Estuvo en riesgo de ser otra cosa, un poco distinta, no del todo. Yo reconozco que esta es como hablamos antes, me documento, cierro y ya llega un día en el que abro un documento de Word y digo, capítulo 1, y empiezo a escribir. Y las 3 novelas anteriores, el día que dije me pongo a escribir, fueron saliendo del tirón. Esta es la que más me costó arrancar ese primer capítulo, ese arranque. Y de hecho es la única en la que tiré un capítulo entero a la basura. Yo no tiro nada. Yo soy muy apañada, tengo muy poco tiempo, estoy acostumbrada a trabajar con diligencia, vengo de familia numerosa en la que nada se tira. Y entonces yo lo que creo, Pablo sirve. Puedo después pulir un poco, pero eso de, oye, este capítulo no lo voy a quitar. No, ya me pasa una semana con ese capítulo va ahí, pero vamos. Y en cambio, aquí me pasó al contrario, porque no tenía claro si iba a ser... Es que de hecho el que fueran 3 hermanas es una decisión de última hora. ¿Sí? En principio iba a ser una hermana con varios hermanos. Y entonces era eso, la única mujer en un mundo de hombres trabajadores todos, inmigrantes todos, y en los que todo, de un padre viudo y unos hermanos únicos, en las que todos esperan que la niña asuma el papel de la madre y se quede en casa y les prepare la comida, la cena, les planche la ropa y tal, y la niña no quiere. Entonces ese iba a ser al principio. Pero después, no sé por qué se me atascó esa idea, quizá porque otra vez una protagonista femenina, sola y tal, me parecía que ella me estaba repitiendo un poco. No lo sé por qué se me atascó y entonces al final fue la historia de 3 hermanas. Entonces, no se quedó la novela sin ser, pero con los mismos mimbres podría haber sido otra cosa distinta. Es que podríamos hablar ahora del papel de los hombres, porque es una novela donde evidentemente creo que las mujeres tienen un peso especial. Hay personajes secundarios como la monja, fantástica, Sorlito, creo recordar de memoria, fantástica. Los hombres también juegan un papel más secundario, pero claro, son hombres que pasan por la vida de estas 3 mujeres y un poco las ponen a prueba. Sí, pero para lo bueno y lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, vamos a preguntar. El público, yo no sé si podemos subir un poco la luz, porque si no, no vemos quién quiere preguntar.
Perfecto. Tenemos 2 micros, si tienen alguna duda, si quieren comentar algo de la novela, si, en fin, estamos abiertos a lo que ustedes deseen. Levantad la mano y acercamos un micro. Y ahora entramos en la fase de la primera vergüenza. Sí, De hay que quién es el romper el primer. hielo. Ah, allí ya está. Ya rompen el hielo. Estupendo. Sí, buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Vamos a ver, confieso que esta no la he leído todavía, la voy a leer por las explicaciones que da, es muy interesante tal y como lo fueron las otras. He intuido por la respuesta que le ha dado al señor que la está entrevistando que todavía se puede permitir el lujo de escribir lo que usted quiere, no lo que las editorial le impone. O sea, entiendo que escribe para usted, no para los lectores. Y otra percepción que no sé, al menos yo lo entiendo, es que si el éxito de sus novelas ha puesto un poco en boga a las escritoras españolas, que por cierto las hay muy buenas. Estoy viendo a Julia Navarro, a Dolores Redón, en fin, alguna más que creo que las ha puesto un poco en el candelero. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias a usted. La primera, bueno, empezando por la última. Es verdad que ahora las escritoras mujeres españolas estamos, yo creo que en un buen momento, Óscar, ¿no? Tú que lo ves Sí. desde fuera, somos muchas, publicamos mucho. Pero bueno, tampoco las he puesto yo en el mapa. Julia Navarro estaba mucho antes que yo en esto, pero sí que es verdad que en los últimos años quizá, no digo que las haya arrastrado yo en absoluto, pero bueno, pues por circunstancias, por los tiempos que nos toca vivir, sí que ha habido un salto cuantitativo, desde luego, y yo creo que cualitativo también, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Ella es muy modesta, yo lo sí. puedo decir porque soy periodista y sí, realmente cuando una escritora funciona, como es su caso, y recibe buenas críticas y además comercialmente funciona, hace que las editoriales se interesen también por encontrar más escritoras. Sí. No quiero decir que escriban como María Dueñas, pero sí que abre un mercado y ofrece la posibilidad a otras autoras para que publiquen. Sí, joder, Óscar, está aquí desvelando secretos editoriales. No, es broma. No, yo estoy encantada verdaderamente de esta cosa que tenemos las mujeres. Antes de que empezara todo este movimiento del Me Too y todo esto, que a mí me parece fantástico, vaya por delante, pero mucho antes de eso yo creo que ya llevábamos todas, o muchas, un Me Too interno, ¿no? No lo decíamos tanto, pero yo recuerdo que miraba las listas de más vendidos y siempre decía, 7 hombres, 3 mujeres, me caches. Y después miraba otras semanas después, 6 mujeres, 4 hombres. Bien. Sí, vamos, son tonterías, ¿no? Pero yo creo que sí, bueno, pues que bienvenida sea, porque al final, a mí me encanta ver que hay muchos señores esta tarde aquí, pero realmente estadísticamente somos más lectoras de novela las mujeres, ¿no? Y entonces eso tiene que tener, o sería bueno que tuviera un paralelismo al otro lado en la parte productiva también. Y en torno a su primera pregunta, si me puedo permitir escribir lo que quiera, sí, pero desde el principio además. Yo no he tenido jamás presión por parte de mi editorial. Como he dicho antes, medio en broma, mi directora editorial me decía, sueño con la trilogía, pero era broma. Si me hubieran impuesto algo, yo no me habría sentido cómoda en esta editorial, en Planeta o en Temas de Hoy. Cuando empecé me habría ido a otros sitios si me hubieran querido, y si no, bueno, no sé qué habría hecho, pero desde luego no me iba a dejar ser obligada a escribir algo. Otra cosa es que yo no tuviera idea y estuviera un poco despistada y me sugirieran algo y me propusieran algo y lo hiciera, eso sí, pero si yo tengo una idea clara en mente, mis editoras son lo suficientemente respetuosas y profesionales como para no quitarme la idea de la cabeza y por supuesto permitirme que escriba lo que quiera, confiando siempre, cruzando los dedos para que sea algo que valga la pena. Gracias. Más preguntas. Venga, anímense. Que no sabemos cuándo podrá regresar a Avilés. Pronto, porque este sitio es maravilloso. Buenas tardes. Primero agradecerle su presencia aquí. Levante un poco la voz porque aquí si no nos cuesta escucharla bien. Buenas tardes.
quiero agradecerle su presencia aquí y especialmente a María, porque me encanta cómo escribe, porque desde la primera línea te enganchan sus novelas y porque hay un rasgo en las novelas que me encanta y es que son personajes sencillos. Muchas veces leemos novelas de personajes inaccesibles, de clases sociales muy altas, y entonces digamos que no nos identificamos tanto con esos personajes como cuando son realmente sencillos. Por otro lado, Las hijas del capitán, a mí me sorprendió una cosa que se comentó aquí, y es la amplia documentación que subyace cuando lees esa novela, ¿no? Que da la impresión de que la escritora paseó por esas calles de Nueva York de la mano de los personajes. Es admirable. Y también se comentó aquí, los dos personajes, Xavier Cugat y el conde de Covadonga, yo venía pensando en hacerle esa pregunta. Ella tiene un hilo narrativo, una novela, pero resulta que luego, al documentarse históricamente, aparecen personajes destacados y se incorporan ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Por digamos, aprovechar que en la historia, en ese momento, viven esos personajes y los mezclamos con la sencillez de los protagonistas. Gracias. Vale, muchas gracias a usted. Bueno, la primera de las cuestiones, que mis personajes son, digamos, similares a los humanos, en cierta manera. Bueno, yo me esfuerzo porque así sea. Yo no quiero construir personajes que sean malos, malísimos, o buenos, buenísimos, o que sean ricos, riquísimos, o que sean pobres, paupérrimos. Quiero decir, no me gustan nada los extremos, porque, bueno, aunque en la vida puede haber algunos seres humanos extremos, en general, ustedes, nosotros, todos, tenemos nuestras luces y nuestras sombras y tenemos nuestras miserias y nuestras glorias, ¿no? Y entonces yo quiero que mis personajes, en la medida de lo posible, aun sabiendo que son ficción, pero sean lo más carnales posible en ese sentido, ¿no? Que tengan, pues como tenemos los humanos, nuestras medias tintas, y que a veces lloren, y que a veces rían, y que a veces triunfen, y que a veces fracasen. Y yo creo que yo me esfuerzo para que así sea, y eso les proporciona un grado de cercanía con los lectores, ¿no? Crea como una corriente de, digamos, de empatía, porque ves a alguien que bueno, pues como todos, porque en ocasiones tropieza y en ocasiones se levanta, ¿no? Pues a mí es que esas novelas donde esos héroes, bueno, vale que están los héroes de la mitología, que en fin, esas cosas sí, pero esas novelas contemporáneas donde nos meten ahí unos personajes que son materialmente increíbles o imposibles, o superhéroes o tal, pues no me hacen ninguna gracia. Entonces yo prefiero intentar que mis personajes se parezcan a nosotros en la medida de lo posible. Y respecto a su segunda pregunta, respecto a la documentación y por qué los personajes están ahí. Bueno, todo tiene un poco de truco, porque habría sido maravilloso que yo hubiera dicho año 36, ¿quién andaba por ahí? Venga, todos para adentro, ¿no? Yo también un poco el momento narrativo me lo dan los personajes. Yo esta novela, por ejemplo, la podría haber situado en cualquier año entre el 25 y el 36, o el 20 incluso y el 36. Elegí el año 36 precisamente, volvemos a él, por el conde de Covadonga, porque Alfonso de Borbón era en el momento en el que estaba en Nueva York, y a mí prácticamente me daba igual un año que otro. Incluso habría tenido un poco más de sentido la década de los años 20, que había más inmigrantes entrando todavía, porque en los años 30 ya a finales de los 20 ya ponen un sistema como de cuotas y no es tan libre el acceso, aunque la gente sigue entrando, los inmigrantes siguen entrando. Pero son un poco los personajes reales los que me hacen que me sitúe exactamente en ese momento para hacerlos coincidir. Porque lo que no me parece del todo legítimo, bueno, sí es legítimo, bueno, eso es como cada uno lo piense, pero lo que no
Lo que yo no quiero hacer es manipular la historia para traerme el asco a mi sardina, ¿no? Lo que no quiero hacer es que si Alfonso de Borbón estaba en enero del 36 o en febrero o en marzo del 36 en Nueva York, es llevármelo a octubre del 31, porque me parece que es un poco alterar la historia innecesariamente, que no pasaría nada y que son pequeñas licencias que a veces nos podemos todos consentir. Pero bueno, si puedo mantener el rigor histórico sin manipular demasiado y sin retorcer demasiado los hechos o los lugares o los acontecimientos, pues prefiero hacerlo. Y por eso, en esa época, pero tuve la fortuna de que Cugat estaba, de que estaba Alfonso de Borbón. No existe testimonio de que estuvieran nunca juntos, yo los junté, pero tampoco existe testimonio de que no lo estuvieran. Claro. Así que, ¿quién me puede decir que no coincidieran bailando una noche en el Waldorf Astoria? Gracias. Más preguntas. Buenas noches. Muy buenas. Es un placer conocerla. Encantada. Y bueno, pues yo le iba a preguntar, bueno, yo estoy ahora todavía con la templanza. Muy bien. Pero bueno. No caduca, no se preocupe. Y lo que me llama la atención, por ejemplo, es que en la templanza, el protagonista, a diferencia de las otras tres, es que es un hombre. Sí. Mauro Larrea. Mauro Larrea. Entonces, señor. Que la verdad que me está dejando así un poco, porque tiene muchos retrueques, digamos. Un poco así, ¿para bien o para mal? No, bien. Ah, bien, vale. Bien. No. Me quedo tranquila, me está dejando un poco así. No, me sorprende muchísimo. Sí, pues a cada paso que da, es como que te esperas otra cosa. No sé, como que... Y entonces, te quería preguntar, ¿sería por eso un poco también que te costó escribir esta, después de un personaje masculino que fue un cambio de las otras dos a este? Pues no sé qué decirle, quizá, yo no lo había pensado, ¿ves cómo los lectores al final saben más que yo? Saben más que nosotros. Quizá porque yo con la templanza, cuando decidí que el protagonista iba a ser un hombre, que me iba a meter en la piel y en los huesos de un tipo, de un hombre que además no es un hombre de nuestro tiempo, que en fin, ahora mismo, bueno, pues por cercanía, porque todos tenemos parejas, hijos, hermanos, amigos, pues es más cercano, pero yo me voy a la piel de un minero del siglo XIX que ha triunfado en la plata mexicana, con lo cual el personaje me viene lejísimos de mi mundo y de mi realidad. Y yo pensé que eso iba a ser complicado, que era realmente un desafío importante al que me enfrentaba. Y para mi sorpresa no fue tan complejo, fue mucho más sencillo y mucho más natural el hacer circular a un hombre y a todas sus circunstancias a lo largo de una novela entera. La verdad es que Mauro Larrea se portó conmigo como un verdadero señor y fue generosísimo y no hubo ningún problema. Y en cambio, en esta nueva novela que retomaba personajes femeninos, pues como he dicho antes, se me atascó un poco al principio porque sabía dónde quería ir, sabía por dónde quería ir, sabía qué iba a pasar, qué iba a contar, lo tenía todo claro, pero ese punto de arranque era lo que me fallaba, ¿no? Es como cuando, no sé, ahora ya los coches no se calan, ¿no? Pero antes como cuando se calaba el coche. Sí. Tú sabes que una vez que lo arrancaras ya ibas a donde quisieras, pero hasta que conseguías ponerlo en marcha es lo que pasa. Yo no había pensado que fuera porque me estuviera costando trabajo desprenderme del ropaje de hombre para meterme otra vez en el de mujer, pero ahora que lo dice, pues igual le voy a dar una pensada. Porque lo mismo las cosas van por ahí, ¿no? Estos travestismos que hacemos nosotros es que a veces cuestan trabajo, pero quizá algo tenga que ver. Y me alegro mucho de que le esté gustando la templanza. Gracias. No tenemos tiempo, pero un tema de conversación sería, bueno, eso de que si las escritoras no pueden escribir buenos personajes masculinos y al revés, que es la eterna discusión. Bueno, eso tenemos ahí para otra tarde. Para otra velada. Más preguntas, que nos quedan 10 minutos. Venga, aprovechemos. ¿Alguien que tenga alguna duda o alguna curiosidad? Aquí hay una mano, creo. Sí.
Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero decir algo, estoy emocionada, porque en 1925 el príncipe de Asturias, Alfonso, vino a inaugurar el teléfono en Cangas de Narcea. Onda. ¿Pero fue el príncipe o el rey? No, el príncipe. ¿El príncipe? Luego no hubo más príncipe hasta que llegó el príncipe, Sí, ahora sí. es el actual rey. Ah, pues no sabía En yo que Cangas había de estado Narcea aquí. ¿Sí? inauguró él el teléfono en 1925. Sí. Y mi madre le obsequió con una copa de vino de Cangas del Narcea, que entonces era Cangas de Tineo. Qué bueno. Y me parece una anécdota extraordinaria, porque mi madre murió en el 2004 con 100 años y se recordaba cada poco que ella estuviera codeándose con el príncipe de Asturias y que era guapísimo, porque tenemos fotos que era una pasada, un chico joven guapísimo. Guapísimo, Mi madre unos tenía ojazos 19 azules. años. Sí, y él tenía, yo creo que nació en 1907, No lo sé. 1908, algo así, pues él tendría 17, Era 18 pero años, guapísimo una porque hay cosa así. fotografías que era un Muy mozo guapo. muy alto, hermosísimo, Sí, precioso. muy la alto, verdad muy que sí. espigado, muy Y rubio. estoy emocionada porque mi madre cada poco, a última hora ya, como era muy mayor, la cabeza tenía bien. Pero todavía siempre decía, yo me codeé con el príncipe de Asturias, siempre, en los últimos momentos siempre se acordaba de aquello. Digo, mamá, si ya lo dijiste 40 veces. Y las fotografías siguen, el ayuntamiento de Cangas del Narcea ahora es Cangas del Narcea, entonces era Cangas de Tineo. Ahí hay fotografías y donde mi hija buscó algunas es en los archivos de Telefónica. Ah, qué gracia, qué gracia. Oye, Y pues como estoy qué emocionada y lloré interesante. y estoy nerviosísima. Pero esto por mamá. Muy bien. Pues un tributo a ella, ahí queda. Todas las preguntas vienen de este lado, ¿eh? De ese lado de ahí no tienen dudas ni curiosidad. ¿No hay nadie que quiera preguntar algo? Sí, Aquí ya veo está por aquí levantando también. los brazos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. A mí un personaje que me resultó especialmente estremecedor fue el de la monja, Así el de está. Sorlito. Sí. No sé, esa vida desgarrada, tan triste. Sí me gustaría saber no sé, cómo se te ocurrió, en qué te inspiraste, porque me parece uno de los personajes más fuertes y más potentes de toda la obra, en mi opinión. Pues muchas gracias. La verdad es que me enorgullece mucho ese comentario porque es uno de los personajes que sale al 100% de mi imaginación. Para Sorlito sí que no tenía ninguna referencia personal. La idea de crear una monja que Sorlito es una, por poner el antecedente sin desvelar mucho, Sorlito es una monja que además es abogado y que defiende a las chicas en un pleito por el accidente de la muerte del padre. Y la idea de crear este personaje sí que se vincula con algo real. Estábamos hablando de qué queda en la calle 14 antes. Ya no está como lo que era, pero sigue existiendo el edificio. Junto a la iglesia, entre la Nacional y la iglesia de Guadalupe, había un edificio estrechito que se llamaba Casa María, que era una especie de, no era un convento, era como una especie de residencia que lo llevaban un grupo de monjas y donde acogían a mujeres jóvenes, mayoritariamente españolas o hispanas, que tenían problemas de cualquier tipo, madres solteras o chicas sin trabajo o abandonadas de la vida por los maridos, en fin, mujeres solas. Y entonces hacían labor social con ellas y les buscaban trabajo y las recogían un tiempo. Yo no conseguí encontrar y busqué por todas partes mayores referencias a qué se hacía en Casa María, nada más que eso, que era un lugar como de labor social llevado por monjas religiosas españolas y mexicanas, no recuerdo la orden ahora mismo. Y entonces se me ocurrió que, bueno, puesto que mis tres protagonistas estaban un poco en esa situación, en el límite de esa situación, ellas todavía tenían una madre, tenían un apartamento pequeño y bastante humilde, pero por lo menos tenían un techo, no las podía meter dentro a vivir, pero sí que podría sacar a alguien de Casa María para que las ayudara. Y entonces se me ocurrió crear a la monja Sorlito. Lo que pasa es que yo quería una religiosa que tuviera un pasado duro para que en su presente ella fuera capaz de entender a estas chicas y de iluminar en cierta manera su recorrido para intentar proporcionarles un futuro digno.
Y eso pasaba por haber tenido ella una infancia muy dura y es una religiosa sin ningún convencimiento. O sea, ella es hija de una prostituta y de un padre desconocido y vivió en un lupanar de mala muerte desde su nacimiento hasta que consiguió escapar. Pero bueno, me parecía que esa dureza, esa crudeza en sus orígenes y en su crianza le daba también una esencia de fortaleza y de lucidez y de generosidad con estas chicas que podría ser un contrapunto muy interesante, ¿no? Y ahí nace Sorlito, que luego al final se ha convertido en un personaje al que todos queremos mucho, Sí, ¿verdad? cae bien. Cae bien. Cae bien, la verdad. Es un poco peculiar, se quita la toca, fuma, Sí. y hace cosas Bueno, un poco estrambóticas. Y tiene un carácter que... Sí. Y es de armas tomar, sí. Gracias. He visto que había alguna mano más levantada por ahí. Es que con los focos aquí cuesta un poco, ¿eh? Pero os digo que... Ahora bajan con el micro. Hola, buenas noches. Hola. Yo simplemente tengo curiosidad por saber, mencionabas antes el tema de las traducciones y me gustaría saber hacia qué idioma se traducen tus novelas y si tú, por ejemplo, como filóloga inglesa, revisas las traducciones al inglés. Pues bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente las traducciones son muchas y creo que en El tiempo entre costuras fueron 30 y tantas. Y en el resto de las novelas, la verdad es que no lo sé. Quizá algunas menos, porque El tiempo entre costuras al final, por la serie y por tal, en países muy minoritarios donde apenas llegan los escritores españoles, pues también hubo el eco porque vieron la serie y porque tal, que no sé, en Lituania, en tal, o en sitios en Taiwán y cosas así. Pero en general son bastantes países. En la primera traducción, por dar un poco la pauta de cómo va la cosa, yo acabo de venir, por ejemplo, ahora mismo de Brasil, porque la primera traducción siempre es al portugués en Brasil, que es la más... Como es además el mismo grupo Planeta y es una lengua muy cercana, siempre es la primera. La segunda, que son los más rápidos también, suele ser al italiano casi siempre. Y luego ya a partir de ahí van surgiendo. Y la del inglés suele ser casi la última. Los americanos son más puntillosos, más tal. Sí, les cuesta. Sí, les cuesta van así. No, pero desde el principio, además, te dicen que te van a traducir, se queda el contrato firmado, se queda todo hecho. Bueno, lo que pasa es que ahora tenemos un baile de editoriales y no sé cómo va a terminar esto, pero normalmente es casi la última. Pasan 2 años y pico entre que consiguen el traductor, la revisión, preparan toda la campaña de lanzamiento y es casi la última que sale. Y sí, yo participo en la revisión de las traducciones siempre. Desde el principio, bueno, pues han tenido mis editores americanos, tuvieron la deferencia, no lo sé, o nos venía bien a todos que yo lo supervisara y sí que me tomo mi tiempo y mi esfuerzo y propongo y cambio porque... Bueno, al final yo confío mucho en los traductores y me parece que de antemano siempre van a hacer un trabajo magnífico, pero es verdad que yo escribo sobre todo, por ejemplo, La templanza, que es la última traducción que hemos hecho y la última que yo he revisado. Escribía sobre el Jerez y el mundo del vino en la España del siglo XIX, con lo cual hay... en la Andalucía subbética de aquella época, con lo cual en la costa de Cádiz casi, pasaba por Cuba, venía de México, hay mucha connotación cultural, hay mucho giro dialectal, hay mucha sustancia que se le escapa a un traductor, por bueno que sea, por falta de referencias, digamos, de tipo histórico y cultural, ¿no? Y entonces ahí sí que entraba yo y aclaraba alguna duda y proponía o corregía. Y en ese sentido, pues la verdad es que es una tarea que yo hago con muchísimo gusto, ¿eh? Me encanta hacerla y la pena es que solamente la puedo hacer al inglés, no la puedo hacer a ninguna lengua más. Pero es una cosa que me sorprende mucho, que el resto de los traductores no me preguntan nunca nada. ¿No te consultan? No, no. Yo estoy súper abierta, encantada que me consulte, nadie me consulta nada. A ver cómo traducían, no sé, cómo hablaba Candelaria la matutera en El tiempo entre costuras o cómo habla el indio Santos Huesos en La templanza. Claro.
Pues no me preguntan. Yo supongo que lo harán muy bien. No dudo en absoluto, pero me parece... Yo si fuera traductora tendría un montón de dudas, pero debe ser que yo soy más floja en mis artes traductológicas. Muchas gracias. Javier, debo ser escrupulosamente puntual, ¿no? ¿O me da para una preguntita? Venga, una preguntita más, la última, porque hay que cerrar también. Había visto alguna mano por ahí, pero... Aquí, hay una señora aquí ya con el micro, creo. Vale. Hola, buenas tardes. Mire, primero decirle que encantada de conocerla, de la charla que ha dado aquí, que nos ha dejado, por lo menos a mí, con la boca abierta. Y también preguntarle una cosa. Esta novela va sobre la emigración. Como escritora, no le voy a preguntar como persona, ¿qué similitudes ve usted la migración de antes con la que está llegando ahora a nuestras costas de toda la parte del Mediterráneo? No, yo le puedo contestar casi más. Bueno, le agradezco mucho la pregunta y sus comentarios, pero le puedo contestar más como persona, como ciudadana, más que como escritora. Yo creo que, los movimientos migratorios son consustanciales a la historia de la humanidad. Los humanos, desde que nos pusimos sobre dos patas, ya empezamos a movernos por el planeta, ¿no? Entonces, la historia se ha hecho a base de movimientos, no exactamente de lo que consideramos técnicamente migración hoy, pero se ha hecho a partir de gente moviéndose de un sitio a otro, y yo creo que eso es parte de la esencia humana y seguirá existiendo por los siglos de los siglos, si es que duramos sobre la Tierra. Entonces, a mí me parece tristísimo todo lo que está pasando, todo lo que llega del Mediterráneo, todos los dramas que viven esas gentes, todas las reacciones que después se encuentran aquí. Entiendo que también es un problema de acogida por falta de medios, por falta de estructuras, pero verdaderamente a mí me parte el alma ver, como a casi todos, ver esas situaciones. Y en el sentido de compararlos con la migración, las emigraciones desde España, de las que yo trato, realmente era distinto, porque los españoles que iban a Estados Unidos a trabajar iban a un país donde se necesitaba mano de obra, un país que todavía se estaba construyendo, que todavía necesitaba avanzar mucho más con fuerza bruta y con fuerza mano laboral viniendo de otros sitios. El problema, claro, es que ahora es distinto porque aquí no sobran precisamente el trabajo y no hace falta tanta mano de obra. Entonces, la situación es muy distinta, pero yo creo que hay unos aspectos humanitarios subyacentes a todas ellas de los que no nos podemos olvidar también, y es que casi nadie emigra por espíritu aventuresco, ¿no? Normalmente la gente lo hace movida por la necesidad y por la desesperación muchas veces, y entonces en ese sentido yo creo que deberíamos ser un poco más generosos y un poco más compasivos. Gracias. Pues hay que acabar. Ha pasado volando, no sé a ustedes, a nosotros se nos ha pasado Se nos volando. ha pasado volando. Una hora y media, llevamos una hora y media ya. Ay, Dios una hora mío. y media hablando. Si quieres tú aprovechar primero para despedirte, yo ya cerraré. Pues simplemente quiero darles las gracias a todos los presentes, a los que ya han leído Las hijas del capitán y a los que no, que la lean, porque ya esperemos que les hayamos hecho hambre, ¿no? Y ganas de leerla. No, muchas gracias a todos por haberme acompañado en esta última novela, en todas las anteriores, por habernos acompañado a Óscar y a mí esta noche. Óscar, mil gracias a ti de corazón. Como siempre es un lujo hablar contigo y bueno, se nos pasa ya la cosa, está clara, fíjate, se nos pasa volando. Y gracias a todos los organizadores, a todo el equipo magnífico de este fabuloso centro Niemeyer y bueno, Avilés, volveremos. Pues lo ha hecho muy bien la despedida, así que espero que hayan pasado también un buen rato. Gracias. Sigan disfrutando de este fantástico ciclo Palabra y nos vemos cuando sea. Que tengan felices lecturas. Adiós. Gracias.